Para primer año de bachillerato. Matemática. Primer año. Distancia entre dos puntos. Bienvenidos jóvenes a su teleclase de matemática en su franja educativa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Ana Argueta y me acompaña mi compañera Doris Ochoa. Bienvenidos y gracias por su fiel sintonía. En esta tarde vamos a trabajar primer año de bachillerato. Así que todos listos con su libro de texto de primer año de bachillerato en la página 138. Página 138. Tenemos un trabajo largo esta tarde. Veamos, ¿de qué será el trabajo, Anita? Antes de entrar así como en el calor de lo que trae la clase, vamos a recordar una propiedad, un teorema que estudiamos en 9º grado y que habla sobre los triángulos rectángulos. Me parece. Aquí tengo un triángulo rectángulo, solo para que nos ubiquemos lo que decía este teorema. Yo sé que Doris se acuerda de todo lo que vio en 9º grado. Hace unos minutos estaba justamente trabajando en ese grado. Así que este es un triángulo rectángulo. A este lado le voy a llamar A, la longitud A. A este B. Y a la hipotenusa C. ¿Cómo se llamaba el teorema que relacionaba los lados, los catetos del triángulo rectángulo con la hipotenusa? Teorema famosísimo. Ya me recordé. Es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Exacto, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si tenemos las longitudes de los catetos A y B y a la hipotenusa la hemos llamado C, lo que ha dicho Doris se traduce en C cuadrado igual al cuadrado más B al cuadrado. B al cuadrado. No vamos a practicar sobre este teorema, sino que lo vamos a utilizar para el problema que tenemos en esta tarde. Bueno, lo vamos a tener presente entonces en este proceso. Sí, porque en algún momento vas a ver algo parecido y vas a decir, el teorema de Pitágoras hay que utilizarlo. Vale. Lista. Lista. Bien. Vamos a utilizar un plano cartesiano. Yo lo voy a colocar por aquí. Y el problema consiste en lo siguiente. Yo tengo dos puntos. A uno lo voy a llamar P. Tiene coordenadas x1 y y1. Muy bien. Al segundo punto lo voy a llamar Q. Tiene coordenadas x2 y y2. Yo quiero saber cuál es la distancia del punto P al punto Q. ¿Cuál es la distancia? Yo lo voy a poner así, PQ. Es decir, ¿cómo calculo esta longitud? Dado eso, ¿qué podemos hacer? Mira, yo lo que observo es que aquí tenemos como un caso general, porque tenemos, pues, para el punto P, pues, x1 y y1 que representa cualquier punto en el plano, ¿verdad? Sí, cualquier punto en el plano. Y el punto Q, pues, también cualquier punto en el plano. ¿Será que no podemos iniciar con P igual al punto 0,0? Para hacerlo más fácil. Ajá, o sea, para agarrar una idea y luego pasar a eso. Ajá. Muy bien. Vamos a agarrar entonces un caso particular, como dice Doris, colocando el punto P en el origen del plano cartesiano. Entonces, este es mi caso 1. P va a tener coordenadas 0,0, es decir, que va a estar aquí. Y a Q le vamos a dar
cualquier coordenada. Yo lo voy a nombrar X, Y, es decir, que puede ser cualquier par ordenada. Sí, en este caso hemos nada más hecho un caso particular para el punto P. Por eso le puse 1 aquí. Ujú. Imaginemos que el punto Q esté por aquí. En cualquier lado del plano, ¿verdad? Sí. Yo lo voy a poner acá. ¿Cuál sería la distancia de P a Q? Bueno, analizando un poco. Para ir de P a Q yo puedo hacer un movimiento a la derecha, ¿sí? Sí. Y hacer luego un movimiento hacia arriba. Pero ¿Será eso, que hay otro camino más corto? sí. ¿Qué tal si voy directamente de P a Q en línea recta? En línea recta desde P hacia Q. Justamente esa es la distancia entre los puntos, es decir, el valor de ese segmento que se traza desde P a Q. Ujú. Espero no equivocarme. Aquí el plano tiene Un como una borde. gradita. Ujú. Listo. Listo. Así que vamos a encontrar esta longitud. Andamos en busca de esa usando longitud. las coordenadas de los puntos. Bien. ¿Qué podemos hacer para tratar de encontrar una forma conocida y usar las coordenadas que tenemos de Q? ¿Qué te parece, Anita, si colocamos aquí las coordenadas de Q? Ah, muy bien. Hemos dicho que Q tiene coordenadas X, Y. Ujú. ¿A qué es igual a esto? Que es en este punto. Acá está X. Exacto. La segunda coordenada se encuentra aquí. En Y. Ujú. Ahora sí, ya le veo un poco de forma. ¿Y ustedes en casa? Observen. Esta figura que se forma acá. Ah, si yo hago un punto aquí Ujú. y lo llamo O, P y Q forman Un triángulo. y no cualquier triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es este? Es un triángulo rectángulo porque esta línea punteada que has trazado aquí es paralela al eje Y Exacto. y perpendicular al eje X. Entonces, ese forma un ángulo de 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo, donde esto vale X y esto vale Y, necesitamos encontrar La hipotenusa. la hipotenusa. O sea que nuestro problema ahora se reduce a encontrar el valor de la hipotenusa, donde ya conocemos la longitud de este lado en términos de X y la longitud de este lado en términos de Y. Exacto. Apliquemos el teorema. ¿Qué podemos o cómo podemos sustituir los valores acá en el teorema de Pitágoras usando la longitud del segmento? En este caso sería PQ es la hipotenusa, es decir, PQ al cuadrado, Escribo PQ al cuadrado. esa sería igual a A al cuadrado, que es la longitud de uno de los catetos. Entonces, si PO es uno de los catetos, entonces sería la longitud de este segmento, Así es. que ya habíamos dicho que era X. X. Pero como debe de estar al cuadrado, entonces sería X al cuadrado. Muy bien. Le vamos a sumar, correcto, B al cuadrado. En este caso, B al cuadrado es la longitud del otro cateto, El otro cateto. que es este. Y la longitud de este habíamos dicho que era Y. Entonces es Y al cuadrado. O sea que PQ al cuadrado es Ujú. igual a X cuadrado más Y cuadrado. Ujú. Bueno, ¿y cuánto vale PQ? Aquí lo tengo al cuadrado. Sí, entonces tenemos que quitar ese cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para quitar el cuadrado en esta ecuación? ¿Se recuerdan cómo quitar un exponente en ese caso cuando el exponente es 2? ¡Sí! Correcto, era sacando raíz a ambos lados de esa igualdad.
Al final voy a tener que PQ Ujú. es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Lo tenemos. ¿Por qué no pongo el signo negativo en la raíz? Porque cuando yo hacía estos cambios siempre ponía más, menos, más, menos. Porque estamos hablando de distancia. Exacto, estamos hablando de distancia entre dos puntos, una longitud que es positiva. Y las distancias las medimos con números positivos, Con ¿verdad? números positivos, no tiene sentido que las midamos con números negativos. Así que ya hemos resuelto el primer caso cuando P se encuentra en el origen y Q es un punto diferente en el plano cartesiano. Ahora sí ya tengo más fresca una idea que podemos utilizar cuando P es cualquier punto en el plano, Anita. Ok, pongámosla a prueba. ¿Qué se te ocurre? Colocamos entonces el punto en otro lugar. Sí, en cualquier parte del plano cartesiano. ¿Te parece si lo coloco aquí? Sí, me parece. Ahora este va a ser P. Ujú. Y si vamos a tomar x1, y1. Este va a ser mi caso 2. P es x1, y1. Ujú. Y voy a poner q aquí. Me parece. O sea que ahora sí vamos a utilizar la forma general. Sí, ahora lo vamos a hacer para cualquier punto en el plano en el caso de P. Exacto. Lo mismo, vamos a trazar el segmento que une esos dos puntos y encontrar esa longitud. Dijiste que ya tenías una idea, así que quiero que me la compartas esa idea. Primero identificamos las coordenadas de este punto. ¿Qué tal si las escribes tú? Este punto, si se fijan, tiene coordenadas x1, y1. Quiere decir que acá tenemos x1. Ujú. Y en y tenemos y1. Uy, Uy, ese 1 no quedó tan bien. parece Lo voy una a- N. Sí, ahora sí. Ahora sí. En el caso del punto Q, tiene coordenadas x2. En el caso del eje X, x2. Y para Y, Sí. en el eje Y, es y2. Muy bien. Ahora, si hacemos algo similar a esto, ¿Qué nos haría falta trazar para tratar de tener un triángulo rectángulo? Trazar estos lados aquí. exacto. Vámonos con la regla para que nos quede bonito. Trazamos acá. Y trazamos aquí. Uy, se me fue un poquito de lado. Ujú. Y este ángulo es de 90 grados y tenemos un triángulo rectángulo otra vez. Otra vez. Entonces el análisis lo volvemos a aplicar igual que en el caso anterior. Claro que sí, como en el anterior tenemos que encontrar cuánto es esta longitud, cuánto es esta longitud y luego usar el teorema de Pitágoras para encontrar PQ. Ay, pero aquí está algo extraño, Anita. ¿Por qué? Mira. Esta longitud no puedo decir que es x2. ¿Por qué Porque no? x2 es desde acá. desde el hasta origen acá. Hasta X. Es Quiere decir cierto. que desde el origen hasta acá tengo x2. Toda esa grande. Y desde acá hasta acá tengo x1. Entonces Es esta cierto. longitud no puede ser x1. O sea que no es ni X sub 1 ni X sub 2. No. ¿Cómo podemos encontrarla entonces? Vaya, teníamos, todo era x2. ¡Sí! Hasta acá era x1. Pero yo necesito esto. O sea que yo ya lo vi también. Yo Es como también. que se nos alumbró un poquito a las dos al mismo tiempo. ¿Y en casa ya lo observaron? ¡Sí! Observen, si a x2, o sea, todo este segmento, le quito este de acá, si a x2 le quito x1, mira, Anita, Esta es la longitud de
este pedazo o de este pedazo, Ujú. que es lo mismo de este cateto. Exacto. O sea que este cateto vale x sub 2 menos x sub 1. Correcto. Le voy a poner aquí. X sub 2 menos x sub 1. Ujú. Y ahora, ¿cuánto vale el otro cateto? ¿Cuál es la longitud? Pues hacemos un análisis similar a este. Sí, Observa, desde acá hasta y sub 2, su longitud es, pues y sub 2. Como que tengamos esto. Hasta acá tenemos y sub 2. Pero desde acá hasta y sub 1, hasta por acá, tenemos pues y sub 1. Yo necesito esta longitud. Entonces, si a y sub 2 le quito y sub 1, obtengo el segmento. La longitud que estamos buscando. Exacto. Este segmento es igual a y sub 2 menos y sub 1. Sí, porque habíamos dicho, ¿verdad? Que este segmento era igual a este. Ujú. Ya tenemos las longitudes de los catetos. Solo nos hace falta aplicar el teorema de Pitágoras. Apliquémoslo. Nuevamente, la hipotenusa es PQ. Ujú. Entonces tendríamos PQ al cuadrado, que es igual. A uno de los catetos al cuadrado, a la longitud, en este caso la longitud es x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado. Esa diferencia al cuadrado. Más La otra longitud del otro cateto, que es y sub 2 menos y sub 1. también al cuadrado. Sí. Lo mismo que hicimos para el primer caso es sacar la raíz cuadrada y solo dejamos la positiva porque estamos hablando de distancias. Exacto. Sí me voy a tener que agachar, ni modo. Y PQ. igual así visualizan mejor allá en casa. No, mira, por mi culpa. Lo siento. Mm, O sea que la longitud del segmento PQ, que es la distancia entre los dos puntos, es igual a la raíz cuadrada ujú. de el cuadrado de la diferencia de sus coordenadas en X Sí. más el cuadrado de la diferencia de sus coordenadas en Y. Wow. Y esta sí es general, Anita. Y esta sí es general porque estamos trabajando con cualquier tipo de coordenadas. Observa algo. Si el punto P es el 0,0, o sea, x sub 1 es 0 y y sub 1 es 0, Sí. significa que esto es 0, tendría x sub 2 menos 0, solo x sub 2. Sí, Y si y sub 1 es 0, solo me quedaría y sub 2. Por esa razón, es que cuando tenemos el punto 0, solo nos queda la primera una coordenada al cuadrado del punto Q del punto Q y la otra coordenada en el punto Y. en la segunda. En la segunda. Y. Exacto. Ah, Mm. bien. Entonces ya tenemos una manera de encontrar la distancia entre dos puntos. Lo hemos deducido de una forma general y es momento de hacerlo para casos particulares y ver cómo tenemos que escribir esto. Pero antes vamos a introducir una nueva notación. Es decir, nosotros aquí hemos denotado esto como la longitud del segmento, ya lo habíamos hecho antes cuando denotábamos longitudes entre un segmento, utilizábamos los extremos, los puntos extremos. Ahora, para referirnos a la distancia entre dos puntos, vamos a llamarle d, bueno, voy a agachar otra vez, de modo, d, p, q. Ah, Lo vamos a escribir así. y ahí sí estoy. Y cuando yo vea esto, significa que tengo que calcular la distancia entre P y Q. O de Estoy P más a Q. segura de lo que tengo que realizar, Sí. ¿verdad? ¿Te parece si hacemos entonces un ejemplo? Sí, voy a borrar esto que me ayudó a calcular la longitud de esos lados, para que tengamos el espacio suficiente para hacer el ejercicio que tú dices. Que tú vas a hacer también. Vale. Vamos a calcular la distancia entre P y Q.
P es un punto que tiene coordenadas, eso se me olvidó, menos 1,3 y Q, 2,1. gracias, 2,1. Así que Doris, todo tuyo. Gracias. Vamos Pero- a ver cómo usar la fórmula, porque también a veces tenemos un poco de dificultades cuando hay números negativos, cuando hay números positivos, es más fácil. Así que esto nos sirve para que... Vaya. Pero fíjate, Anita, que yo quisiera colocar estos puntos en el plano cartesiano. Ah, ¿quieres colocarlos en el plano cartesiano? Sí. Qué bueno que trajimos otro acá, ya con coordenadas y todo para que sea más fácil. Lo vamos a poner aquí encima porque no tenemos más espacio. Pero ya los jóvenes saben que pueden dibujar en su cuaderno otro plano diferente. Bien, ahora sí, voy a colocar el punto P, que es el menos 1,3. Menos 1,3. Está acá y ese es el punto P. P. Ahora el punto Q, que es el 2,1. 1. 2 y 1. Aquí. ¿Qué te parece si tú me ayudas a trazar la distancia que hay desde P hasta Q? Listo. Bien, entonces yo ando en busca de determinar la longitud que hay desde P hasta Q. Para eso ya habíamos deducido la fórmula. Ya tenemos la forma. Solo tenemos que sustituir los valores, sustituir las coordenadas. Y decíamos que la De PQ. distancia, sí, ¿Tienes ahí el borrador? la distancia desde P hasta el punto Q era la siguiente. La raíz Cuadrada. ¿de quién? De x sub 2 menos x sub 1. Pero voy a etiquetar acá los... Le vas a poner los... Sí, aquí sería x sub 1, y sub 1. Y aquí sería x sub 2, Y sub 2. y sub 2. Entonces dice que es la diferencia de x sub 2 menos x sub 1. Entonces sería 2 2 menos... menos por la fórmula y el valor en x sub 1 es menos 1. Acuérdate que todo eso va entre paréntesis porque hay que elevar ese resultado al cuadrado. Exacto. Y esto al cuadrado. Más y sub 2 menos Y sub 1 y eso al cuadrado. Y sub 2 es 1 menos y sub 1. menos 3. Y esto al Cuadrado. cuadrado. Ahora vamos a operar esto que nos quedó acá adentro. Observa esto, Anita. Sí. 2 menos menos 1. ¿Cuánto era eso? ¿Cuánto es 2 menos menos 1? Correcto. Es 3. Tres. ¿Por qué? Menos por menos da más. Y 2 más 1 Tres. es correcto. Pon Es 3. 3 al cuadrado para que no nos... 3 al cuadrado. Cuadrado. Más. Operemos esto que está acá. 1 menos 3. ¿Cuánto menos es? 2. Ah, ya lo dije. Perdón, no les di tiempo para contestar. Sí, menos 2. Y eso al cuadrado. Y ya casi terminamos. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9 Correcto. Más menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. Correcto, es 4. Cuatro. ¿Por qué, Anita? Todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Exacto. Y casi terminamos. Mira, de las que hacíamos en primer grado. Ah, 9 más 4. 13. 3. Miren la clase de primer grado. Sí. Hay que levantarse temprano para verla. ¿Cuánto es la raíz de 3? Es un número irracional. Es decir, me va a dar infinitos decimales y no es un decimal periódico. Así que lo podemos dejar así, para no meternos en tanto lío. Bien, la dejo así. Quiere decir que la distancia que hay desde el punto P hasta el punto Q es raíz de 3. La longitud de esto es raíz de 3. Bien, espero que
este trabajo, si bien la deducción ha sido un poco complicada, pero al momento de aplicar tenemos que tener cuidado en los signos que tienen las coordenadas, si son positivos o si son negativos. Recuerden resolver los problemas que están en la sección de problemas al final de su página. Recuerden que la práctica hace al maestro. Nos vemos Hasta en la siguiente. próxima.